Muy bien, bienvenido Pedro. Eh, bueno, bienvenido Pedro, saludos, ya nos escuchas hermano, bienvenido. Bueno, me gustaría hacer lo siguiente. Creo que es sabio, estamos en un momento justo donde sería bueno repasar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo, o sea, en qué parte del proceso estamos. Es bueno que podamos poder repasar esta parte porque así no nos vamos a perder, no nos vamos a olvidar de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, a lo que voy, hola, se está rebotando mi voz. Si, creo que si eres, hola, ya, ok, es que alguien tenía activado su micrófono. El que Ana, está a su lado, pastor, el que está a su lado ya es. me di cuenta, ya me di cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, la dinámica de lo que quiero hacer ahora es, me gustaría que nos ayudemos a partir de este momento y voy a ir mencionándoles, ahora sí que como los niños voy señalándoles y me van a platicar cómo se hace para estudiar un pasaje desde el principio. O sea, qué es lo que hago? ¿Por dónde empiezo? Yo, yo soy a una persona que desconoce totalmente de cómo estudiar la Biblia y de pronto yo te voy a preguntar, disculpa, ¿cómo le hago para estudiar la Biblia? Entonces me gustaría que ahora ustedes me compartan, porque quiero que ustedes aprendan a retroalimentar qué es lo que ya aprendimos, qué es lo que se hace para estudiar la Biblia, para que podamos tener claridad hasta dónde, qué es lo que ya recorrimos, qué es lo que se hace en este camino, y esto nos va a ayudar a que todos nos pongamos en un contexto y podamos tener en nuestra cabeza el proceso con más claridad, porque entre más certeza tengamos, con entre más lo repasemos, mejor para nosotros. ¿Qué les parece? Y ya rato más tarde, en segundo tiempo, vamos a estudiar todavía la estructura, porque hay mucho que trabajar ahí. Ya está. Al final de cuentas no vamos a aprender. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece? ¿Estamos listos? Repasamos y ustedes me comparten ahora. Hagan de cuenta que yo soy una persona que desconozco qué se tiene que hacer para estudiar la Biblia. Ahora ustedes me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Bien, vamos a empezar. Aquí viene la pregunta. Y miren, va a ser así. Voy a mencionar un nombre. Tú me compartes un poquito. Te voy a dejar un poquito que me compartas y menciono otro nombre y continúa el otro. ¿Sí me explico? Luego menciono otro nombre y continúa el otro. Vamos a ir haciéndolo cadena y nos vamos a ir ayudando. Si el que dijo algo, el que antes de ti le faltó algo, complétalo tú. Y así nos vamos ayudando. Y ya yo voy corrigiendo dónde hace falta enfatizar. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar. Pues aquí va la pregunta. ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿Cómo estudio la Biblia? Hermano Abel. Hermano, para empezar a estudiar la Biblia, hermano, tenemos dos procesos. Uno es el análisis de un libro de la Biblia, el otro el análisis de un pasaje de la Biblia. Un ejemplo es de que, o más dicho, un consejo es de que no vayamos a leer un texto del libro sin ir al pasaje completo. Eso sería un consejo para tener una mejor idea de cómo entender ese pasaje. Tendría uno que leer todo el libro, en este caso, para entenderlo bien. Ok. Pedro. Bien, para poder analizar un pasaje o un libro, es
es muy importante saber qué autor escribió el libro, a quién va dirigido. Esto quiere decir que vamos a estudiar todo lo que podamos saber sobre el autor. También vamos a estudiar a quién va dirigido, en qué situación se encuentra, en qué la situación actual de los lectores y el trasfondo. Okay. El trasfondo de estas personas a quien va dirigido el escrito. Ok, muy bien. Voy a regresar tantito. Voy a partir con lo que dijo el hermano Abel. Habla él de dos procesos. El primer proceso, lo que se aconseja es que aprendamos a estudiar la Biblia, un libro de la Biblia antes que un pasaje. Y ya Pedro ya nos comentó un poquito de lo que se hace en uno de los pasajes. Miguel, ¿cómo podrías ayudarnos a conectar lo que Pedro acaba de decir con lo que el hermano Abel acaba de explicar también? Sí, como bien comentaron los hermanos, primero es estudiar el libro y después enfocarnos a un pasaje, ¿no? de la Biblia. Okay. Pero para poder entenderlo es estudiarlo varias veces, ¿no? A veces queremos entenderlo en la primera, ¿no? Y leyéndolo una sola vez y ya tratando de dar nuestra opinión o tratando de decir lo que uno piensa, ¿no? Entonces lo que hay que hacer después de identificar el pasaje de ese libro que vamos a analizar es leerlo varias veces. Okay. Leer citas bíblicas fuera de ese libro que se relacionan, ¿no? Ver antes de ese libro si hay alguna relación, hay alguna concordancia que nos pueda apoyar, ¿no? Ok. Bien, ahora... Ajá, sí, sigue. Hacernos preguntas, ¿no? Como bien decían, el por qué lo escribió, a quiénes fue dirigido y en qué momento se vivía, ¿no? En ese momento. Ok, alguien de... Jonathan, lo que hermano Miguel y Pedro están diciendo, ¿me podrías decir en qué paso entra eso? Bueno, yo creo que, para empezar, bueno, voy a regresar tantito. Se suponía que no es lo mismo, o bueno, no es el mismo proceso que se usa para estudiar un libro que para estudiar un pasaje, Okay. ¿no? Nosotros quisiéramos saber, tenemos que estudiar el libro, bueno, hay una serie de pasos que hay que seguir, ¿no? El primero con el que ya empezaban ese rato era acerca del contexto histórico del libro, ¿no? Que hablaba de que más o menos hablaba de una reconstrucción como de hechos, ¿no? Así como se hace una investigación qué estaba pasando en ese momento, cuál era la situación de los lectores, a quién se lo dijo, por qué se los dijo, como que ver el contexto, ¿no? Y dentro de eso hay una serie de pasos, ¿no? Y la otra parte es cuando hablaban acerca sobre el pasaje y hablaba sobre, bueno, había un consejo, ¿no? De repetirlo y ver cómo entra este punto o este pasaje dentro de todo el libro. Okay. ¿No? Ya que tienes, pero el consejo quizás primordial es que tengas que estudiar un libro para poder entender el pasaje, cómo esto embona, ¿no? Es como Muy un bien. rompecabezas quizás, ¿no? Muy bien, entonces primero ya vimos que para estudiar la Biblia tenemos que pensar en dos procesos. El pasaje, libro. Eso es lo primero. No es lo mismo un libro que un pasaje. Eso es lo primerito que vamos a separar. Dos procesos. Me espero tantito para estudiar un pasaje y me concentro para estudiar un libro. Este es lo primerito que debo tener. Voy a estudiar el libro. En este caso tomamos Filipenses, pero puede ser cualquier libro. Jonathan nos menciona ya un primer paso para estudiar un libro. El análisis del contexto histórico. Análisis del contexto histórico. Es el primer paso. Es decir, ya sé que voy a estudiar un libro, entonces
mi primer paso ya dice, ok, aquí está mi libro, voy a estudiar Filipenses. ¿Qué voy a hacer aquí? Primerito, voy a estudiar el análisis del contexto histórico. Abieser, ¿qué hago entonces cuando voy a analizar el análisis del contexto histórico? Bueno, son tres cosas, tres temas que es muy necesario. Investigar todo lo posible acerca del autor, este es uno. Todo lo que se pueda conocer del trasfondo de los lectores originales. Okay. Y la situación de los lectores originales cuando se escribe la carta. Pues creo que son más importantes. Okay. Que investigar todo lo posible. ¿Podrías comentarme un poquito más en qué consiste esos tres, hermano? Sí, acerca del autor, bueno, saber todo lo del autor es, pues, en este caso Pablo, ¿no? ¿Quién es Pablo? Inclusive quién fue, quién era. Ahora en el tiempo cuando él escribe su trasfondo y es en cuanto a la situación en que él estaba en ese momento cuando él escribe. Okay. Bueno, todo lo posible acerca del autor. Los lectores originales, lo mismo. Yo creo que Miguel ya comentó un poco acerca de eso. Tiene que saber acerca de los lectores originales, es un poco o más bien su trasfondo, como su situación en el momento que se escribe la carta, por qué escribe Pablo, en este caso, a los filipenses. Okay. No sé si está bien o ahorita que me ayuden. Muy bien. Ajá. Y la situación es parte. Ok. Quizás falta un poquito, vamos a clarificar la diferencia entre trasfondo y situación de lectores originales. Bueno. Está muy bien los tres puntos. Ajá, sí, el trasfondo es la historia, digamos, cómo conoció en este caso los primeros cristianos o cómo se fundó la iglesia de los filipenses. Ese es el trasfondo de toda la historia. Y las situaciones cuando él escribe la carta. Eso, muy bien. Agus, hermano, ¿por qué estudiar esas tres cosas que estamos hablando? Jonathan dijo, el paso número 1 es análisis del contexto histórico. Ya tanto Pedro, Miguel, Abieser, ya comentaron un poquito de esas tres cosas. ¿Por qué estudiar esas tres cosas? Bueno, al conocer estos tres aspectos, nos servirá para conocer por qué el autor escribió este libro, este mensaje a estas personas en ese contexto, en ese lugar, en ese momento. Eso. Ok, vamos a repetirlo todos juntos. Esa pregunta, porque es muy importante que la memoricemos. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? ¿Sale? ¿Por qué no la decimos cada uno? Para que esto, porque tiene que quedar muy, muy bien grabado. Jonathan, ¿empiezas? ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Hermano Abel. ¿Qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Pedro. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Miguel. Sí, ¿por qué escribió este autor este libro a esa gente en ese momento? Okay, Abby. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Agus. ¿Por qué escribió este autor este libro a esa gente en ese momento? Ok, David. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Jorge. ¿En inglés o español? Como gustes. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Eso. ¿Y Nepta? ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Ok, creo que son todos, ¿verdad? Muy bien.
Esto es importante. Entonces, voy a juntarlo y rato conseguimos con los demás. Para estudiar la Biblia, ya escogí, voy a estudiar un libro. Muy bien, antes de estudiar los pasajes. ¿Qué es lo que hago primerito? Paso número 1, estudio el análisis del contexto histórico del libro. Ok, ¿qué significa eso en español? Diría Jorge, porque suena como inglés. Bueno, ¿qué significa ese paso? Básicamente es contestar por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. Pero para poder contestar esa pregunta, tengo que investigar 3 cosas. Información del autor. Eso es lo que mencionabas Pedro y Miguel. Ahí es donde entra lo que dijeron ustedes. Todo lo que puedas, información del autor. Información de los lectores originales, en este caso los filipenses. ¿Qué me voy a informar de los lectores originales? Su trasfondo. Si hay trasfondo de ello, vamos a estudiar un poquito qué hay de su historia, cómo nace la iglesia, cómo se funda, etcétera, lo que podamos. Y número 3, su situación. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué estaban viviendo? Que Pablo les va a dedicar una carta. ¿Sale? Cuando yo estudie estas 3 cosas, me va a poder permitir contestar la pregunta que hemos memorizado. Por eso es que les decía yo que al final tu trabajo tiene que ser hacer un pequeño resumen donde te bases de las 3 investigaciones, de las 3 áreas y puedas ponerla en una cápsula y decir, bueno, el autor escribió este libro a esta gente en este momento por esta razón. Y ya lo dices. ¿Sí me estamos recordando ya todos? Ese es con respecto al paso número 1. Y me gustaría que lo hagas, hermanos, y te voy a decir por qué quiero que lo memorices bien. Mi propósito, obviamente, primera etapa que yo estoy ahora con ustedes, es yo enseñarles lo que el Señor me ha permitido aprender y sigo aprendiendo. Mi segundo deseo, o el proceso que sigue aquí, es que ustedes se vuelvan ahora los maestros de lo que yo estoy enseñando. Antioquía necesita varias cabezas que puedan liderar al pueblo, que puedan guiar cómo estudiar la palabra. Entonces, algunos de ustedes son maestros de líderes de grupos, otros son ancianos, etc. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, es que después que ustedes me ayuden a compartir este seminario, que ustedes tengan sus alumnos, que ustedes instruyan a otras gentes cómo estudiar la Biblia. ¿Sí? Entonces necesito, o es sabio, es importante para ustedes que digas, ok, esto es lo que tienes que hacer. A tal grado que si estamos en una comida, en el refrigerio, y alguien te dice, disculpe, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Y le dices, ¿me permites esta servilleta y un lápiz? Y te lo voy a escribir. Número 1, haces esto. Número 2, haces esto. Número 3, haces esto. Que le digas qué hacer. Esto es importante, hermanos. Porque si no, ahora, un peligro, perdonen que voy a citar algo que hicieron, acaban de hacer, un peligro de solamente mencionar qué hago por qué hacer, sin enumerar los pasos, pues que vamos a confundir a la gente porque no vamos a saber de qué pasos estamos hablando. Entonces, muy importante que sepas los pasos. Piensen en pasos, hermanos, ¿sale? Piensen en pasos, siempre en pasos. Hay pasos que se tienen que seguir. Muy bien. Entonces ya vimos que para estudiar la Biblia, para estudiar un libro de la Biblia, el primer paso es análisis del contexto histórico. Ok, síguele, Nepta. ¿Qué más hacemos? Ok, para poder estudiar el contexto histórico de un libro, tenemos que leerlo varias veces, no una sola vez, que una sola vez es confuso, no podemos entenderlo completamente. Okay. ¿No? Otra de las recomendaciones que nos decían es este mismo libro, leerlo, pero en diferentes traducciones, en diferentes versiones, ¿no? Okay. Para ser un poquito más entendible. Leer específicamente el contexto, citarnos bien en todo lo que es el contexto histórico. Okay. Son cosas que no debemos olvidar para nada. Okay. Dentro ya de lo que son ahora sí los pasajes, tenemos que situarnos exactamente, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento,
ver qué libros estamos estudiando. Pero para eso nos sirve bastante lo que es el autor, los momentos en los cuales se están escribiendo los libros para poder conocer exactamente qué es lo que nos quieren dar a entender. Ok, me parece que lo que acaba de hacer Nepta es un complemento del trabajo que tienes que hacer mientras estás haciendo el estudio del libro. Me parece muy acertado. De hecho, en su material que se les envié, viene algunos comentarios extras y son parte de lo que Nepta dice, revisa esto, ponga atención a esto. Son consejos que tienes que hacer a la hora de ir estudiando, ¿vale? Ok, ahora, pero yo como aprendiz, lo que necesito es saber ahora qué más hago para estudiar la Biblia. Ya me dijeron que voy a estudiar primero un libro, ya me dijeron que para hacer eso hay un primer paso, que es el análisis del contexto histórico, ya me explicaron cómo se estudia el contexto histórico, ¿ok? Y luego, ¿qué sigue? Agus, compártenos un poco más, hermano. Bueno, tenemos que ver la otra parte, es identificar el lugar que ocupa ese libro en el contexto bíblico. Específicamente hablamos de la historia de la redención o la historia de la salvación. Eso es todo. Compártenos un poquito más, hermano. Sí. Bueno, es importante identificar los libros dentro de la historia de la salvación, y hablábamos de que en el caso de los libros de la ley, básicamente hablan precisamente de la historia de la salvación, y en ese aspecto encontramos dos tipos de historia, por decirlo así, una historia positiva, una historia negativa, ¿no? En la historia positiva es de que Dios va estableciendo precisamente cómo debe de vivir el pueblo, ¿no? En este caso hablamos del pueblo de Israel, pero en algún momento este pueblo no vive de acuerdo a esta, digamos, al planteamiento de Dios. Entonces hablamos ya de una historia negativa, porque ya se habla de lo que va a sufrir el pueblo. Pero aunado a esta historia negativa, continúa la historia positiva, porque vemos ese plan de salvación que Dios establece en la persona de Jesucristo. Entonces, al final decimos que en la Biblia prácticamente se habla no tanto de la historia del pueblo de Israel, sino se habla de la historia de Jesucristo, ¿no? Okay. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que va estableciendo que esas reglas que el mismo Dios establece, quien las va a cumplir va a ser Jesucristo. Ok, muy bien, gracias, hermano. A ver, déjame elegir a alguien más. Avi, compártenos un poco más, hermano, de la historia redentiva. ¿Qué ganamos con saber un poco más de esto? ¿Qué consigo? ¿Hacia dónde va todo esto? Gracias, esto muy bien lo que Agus comenta, muy bien. ¿Qué más, hermano? Sí, es importante ubicar el libro que estamos leyendo en la historia de la redención. Primero, Antiguo y Nuevo Testamento, en dónde está, en qué tiempo fue escrito. Creo que es importante, a ver. Si quieres, apóyate en mi pantalla. Ahí tengo. Sí, ok. Bueno, de hecho, todos los libros, como decía Agus, hablan de la historia de la redención. Okay. Esta historia de la redención, de hecho, tiene un inicio. Creo que compartías al inicio de que, inició todo a partir de Génesis capítulo 3 por la caída del hombre. Okay. Y surge el plan de redención de Dios, Génesis 3:15. Uh-huh. Y de ahí Dios va preparando, si no es una manifestación muy clara, pero hay eventos que anuncian
el propósito de Dios, el plan de Dios para la redención del hombre. Okay. Bueno, la ley, los profetas, los salmos que hablan de eso, y bueno, sí, cada libro tiene un tiempo en que surgió, fue escrito, pero tiene un propósito de enseñar, traer luz y de esperanza. Okay. Y Sí. todo va hacia Cristo. Bueno, eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Okay. Y ya en el Nuevo Testamento, pues ya estamos hablando de un cumplimiento, ya la historia ya de que Jesús vino ya pasó, ya él ya dio su vida. Muy bien. Más o menos. Ok, gracias, brother. Miguel, entonces si yo preguntara de qué trata la Biblia, ¿qué me dirías, brother? Está apagado tu micrófono, hermano. Ajá, como bien dice la gráfica, ¿no? Nos podríamos apoyar del inciso A. Una respuesta rápida y correcta sería decirle que la Biblia es una historia que despliega acerca de la creación, la caída de la creación y la redención de la creación por medio del Hijo de Dios. Eso, muy bien. ¿Por qué se le llama una historia que se despliega, hermano? Porque antes, a ver, aquí ya lo tengo anotado, a ver. Porque los primeros, es importante analizar el libro, la estructura del libro, porque tenemos que analizar cuántos capítulos nos hablan de lo que debemos hacer. Y los otros capítulos, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Okay. No sé si... A ver, creo que ahí, ahí tendría que corregir tantito, porque ya estás hablando de capítulos, del pasajes. No sé si te entendí, pero... Oye, no, a lo mejor no entendí la pregunta, a ver. Ajá. Primero, ¿por qué decimos que la historia redentiva es una historia que se despliega? Porque aquí dice, la Biblia es una historia que se despliega, o sea, la historia redentiva, vamos. Porque como ya dijimos, ¿de qué trata la Biblia? Es la historia redentiva. Aquí lo tienen en negrita abajo. Es la historia redentiva, la historia de la redención. ¿Qué significa eso? La manera en que Dios restaura al ser humano del pecado a través de su Hijo Jesucristo. Eso significa historia de redención. ¿Sale? Mi pregunta es, ¿por qué se les llama una historia, por qué se les llama a la historia redentiva como una historia que se despliega? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla antes de la venida de Cristo. Ok. Y a partir del Nuevo Testamento, bueno, aquí lo dice, ¿no? Aquí en estos incisos. Sí. El Nuevo Testamento es acerca del Hijo de Dios, el Mesías, quien vino a salvar al mundo y a gobernar sobre él. Ajá. Y quien un día regresará a juzgarte y consumar su salvación. Ok. Entonces ahí es lo que estaríamos dando respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se despliega? Bueno, porque en el Antiguo Testamento nos habla de que vendrá el Hijo de Dios a salvarnos, ¿no? A dar su vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Ok. Gracias. Muy bien. Creo que me parece un buen punto. Pedro, ¿cómo complementarías esta pregunta, hermano? ¿Por qué la historia de la Biblia es una historia que se despliega? No, ahí sí te quedó mal, hermano. No, todavía no capto bien. Ok, hermano Abel. Bueno, yo creo que dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se habla desde la redención, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es toda la Biblia, hermano, que habla acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor eso quiere decir que por eso se despega en toda la Biblia. Ok, a ver, vamos a dar oportunidad. Jonathan. No está. ¿Podría repetir la pregunta? No, pues yo creo que venga, Cuñiz. Porque porque es una historia que viene
de la cual se habla durante toda la Biblia, ¿no? Por eso Ok. supongo que es una historia que se despliega, porque en toda ella, desde la ley empieza a haber pequeños, como que pequeñas, ¿cómo se dice? Pequeñas pistas, pequeñas insinuaciones o de lo que ha de venir, ¿no? Y de ella se habla por la relación que hay entre lo que decíamos, entre la A y la A prima, ¿no? Entre la ley y los evangelios, los profetas y la historia, los escritos y las epístolas, y cómo es que todo se relaciona con Cristo finalmente, desde la Ok. ley, y cómo vamos avanzando hasta los evangelios y todos ellos, Bien, creo. voy a dar un poquito acá. Recuerden, hermanos, que la Biblia es una historia que se despliega porque la historia redentiva se va revelando por etapas, se va mostrando por etapas. No se nos dio de manera completa desde el principio. Génesis 3:15, por ejemplo, se dijo que vendría uno que le va a pisar la cabeza al descendientes de la serpiente, ¿no? Y fue todo. La serpiente. ¿Quién era? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? El evangelio para Adán fue, va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a la descendiente. ¿Y quién se lo va a aplastar? La descendencia de Eva. De ahí van a ser. ¿Cómo? ¿Qué año? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero va a venir uno que va a restaurar la promesa. Ok. Llega Abraham y le van a decir, de ti voy a ser una gran nación y serás bendita y bueno, se van a multiplicar tu descendencia y va a ser bendecido. Abraham no tenía ni idea de Cristo, no tenía ni idea de cómo va a morir Cristo, que va a venir a la cruz, un servo sufriente, no sabía, pero sí sabía que se le dio una promesa y por la fe creyó Abraham y por la fe fue salvo y fue justo delante de Dios, pero fue todo lo que sabía. A lo que voy, vean la pantalla. Primero, Dios va a revelar su gracia a su pueblo y como ya son su pueblo, les va a dar su ley. Ya son su pueblo y les va a dar su ley para que sepan cómo deben vivir. Pero luego el pueblo va a fracasar. Entonces llega la etapa de profetas, donde Dios les va a dar jueces, les va a dar profetas, les va a dar, ¿qué más? Sacerdotes para que puedan acercarse a Dios. El pueblo también falla y luego les va a enviar todavía más profetas, donde a través de anuncios, le estará anunciando juicio si no se arrepienten. A lo que voy, conforme el Nuevo Testamento se va desarrollando, Dios va revelando su plan de salvación. ¿Cómo es que lo va a hacer? Mira, haga de cuenta que en Génesis está todo muy oscuro. Ya para el tiempo de los profetas, como que ya empieza a amanecer. ¿Sale? Pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, ya salió el sol. Ya quedó claro cómo es que va a estar todavía. Y aún así, viene amaneciendo porque acuérdense que los mismos profetas, apóstoles, no estaban de acuerdo con el ministerio de Jesús, no lo podían ver como el Mesías de esa manera. No podían creer que eso fuera el Mesías. Ellos esperaban un libertador, no uno que viniera a morir en la cruz. Pero cuando Cristo viene llega, inicia su ministerio, lo cual lo narra los evangelios, es hasta aquí en Hechos cuando se revela ahora sí todo. Les abrió el entendimiento a su pueblo. Ahora sí ya entendieron qué es lo que pasó. ¿Se acuerdan de cuando vimos la historia del ciego, que como que miraba a ciegas, miraba a medias nada más, borrosito la historia? Pero cuando llegamos a las epístolas, no hombre, ya estamos en pleno luz de mediodía. El sol está en su apogeo, ya quedó con claridad la historia redentiva. Y todavía va a ser más claro cuando estemos en el fin, cuando Cristo venga por segunda vez. Si ahora ya está claro, imagínense cómo va a ser para entonces. Por eso voy, hermanos, cada cuadrito, Dios va revelando cómo es que va a restaurar, cómo es que está desarrollando su historia de la redención. Entonces vamos a volver a eso es como un paréntesis que les explico por qué es historia revelada, historia que se despliega. Entonces,
A ver, David, compártenos un poco qué gano con saber la historia redentiva, en qué me ayuda con respecto a mi estudio de, en este caso, Filipenses. Agustín habló de que el paso, ya vimos el paso 1, análisis del contexto histórico del libro. Paso 2 es o el paso que sigue es análisis de la historia redentiva. Y cómo encaja mi libro en la historia redentiva. ¿Qué gano con saber eso? Nos va a ayudar a tener claro. A ver, espérame, déjame ordenar las ideas. Sí, 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 hermano. Nos ayuda a entender dónde estamos parados y a comprender, siguiendo un poco lo de la historia redentiva, es saber si vamos, si la historia del pueblo de Israel, o sea, lo que nos está enseñando es lo que la historia del pueblo de Israel va siendo positiva o va siendo negativa. Creo que iba por ahí. Okay. Y saber y aprender más sobre la obra de Cristo. Okay. No te preocupes. ¿Alguien quiere ayudar a David? Que Dios le ayude, ¿no? No, es que la importancia de saber en qué es ese libro, en qué momento o en qué parte de la historia se encuentra. Eso. Es muy bien. Ajá. ¿En qué parte de la historia se encuentra? En el caso de Filipenses, se encuentra en el Nuevo Testamento y se encuentra como una epístola, como una carta, pero se encuentra dentro de la historia redentiva que está dirigida a una iglesia que ya, por quien Cristo ya salvó, porque en Cristo ya mostró su gracia, y ahora esa iglesia le es enviada la carta para que aprenda a vivir ahora como un pueblo redimido por Cristo. Excelente, hermanos. Anoten lo que dijo el hermano Agustín, por favor. Anótenlo. Sabes un chorro, Agustín. ¿Sale? Oye, Jorge, no hagas que te saquen del grupo, ¿eh? Y esto es importante. La carta, el ubicar dónde estoy estudiando, qué partes de la historia redentiva estoy estudiando, como ya lo dijo Agustín, de entrada es una epístola. Estoy parado en una etapa de la historia redentiva donde las epístolas nos enseñan cómo debe vivir un pueblo redimido por Cristo Jesús. Eso anótenlo, hermanos. Las epístolas nos enseñan cómo debe vivir un pueblo redimido por Cristo Jesús. Las epístolas nos enseñan cómo debe vivir un pueblo redimido por Cristo Jesús. Por eso es que no es de casualidad, amados, que cuando el apóstol Pablo o cualquiera de ellos escribe su epístola, primero hablan de la obra de Cristo. Parten de allí. Y si van a exhortar a la iglesia a que haga algo, es porque van a partir de la cruz. Van a partir porque ya Cristo hizo eso, por eso vivan así. Nunca es al revés. La iglesia, las demás religiones es, haz esto para que llegues al cielo. Y el evangelio es, Cristo ya te trajo al cielo. Es más, ya estás ahí, ¿no? Ya te veo en el cielo, por eso vive así. El evangelio, a diferencia de miren, todas las religiones del mundo te van a decir cómo tienes que vivir si quieres llegar a Dios. El evangelio te va a decir lo que Cristo ya hizo para que puedas llegar a Dios, por eso vive de esta manera. Por eso sirve mucho ubicar Filipenses, hermanos, o las epístolas, vamos. Entonces, porque vas a saber si estás parado ante un libro que te está enseñando cómo debe vivir un pueblo redimido por Cristo Jesús.
Ahora, si estás parado en el Antiguo Testamento, pues tu trabajo como predicador va a ser de qué manera te lleva a Cristo Jesús. Eso es lo que vas a hacer. ¿De qué manera te lleva a Cristo Jesús? Ahora, pero si estás parado en el Nuevo Testamento, ¿de qué manera la obra de Cristo influye en lo que el autor va a hacer? En lo que va a decir. Va a partir de Cristo. Es lo que van a hacer ellos. Los evangelios nos narran la obra de Cristo. Hechos nos narra cómo el Espíritu Santo va a llegar y va a traer claridad de la historia redentiva. Y a partir de las epístolas, hasta el final de la Biblia, entonces te va a decir, así vivan entonces, porque ya fueron redimidos. Entonces, hermanos, tener el cuadro de la historia redentiva, el marco de la historia redentiva, te ayuda a que sepas que ese libro que estás estudiando es parte de una historia que Dios está usando, que está contando de cómo redimió al pueblo. Eso es lo que tienes que saber, hermanos, para que no te pierdas. Este es un cuadro hermoso que estás parado ante un libro que está contando una parte de la historia redentiva. Por ejemplo, resumo entonces, las epístolas de la historia redentiva te narran cómo tiene que vivir un pueblo que ya fue redimido, que ya está hecho todo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Y si estuviera en un libro del antiguo, hermanos, no, mi trabajo va a ser de qué manera me está apuntando hacia la redención que se acerca. ¿Sí? ¿Preguntas a alguien aquí, hermanos? ¿O Sí, hermano, comentarios? ya recordando los apuntes en una clase que tuvimos, decía, antes de decir cómo debes comportarte, dile lo que Cristo ya hizo por ti. Eso. Y antes de eso, nos había dado ese apunte ya que dice, en la historia redentiva, las epístolas nos enseñan cómo deben vivir como resultado de la obra de Cristo en ti. Eso. ¿Sale? Eso es importante. Para eso me sirve saber la historia redentiva. Ahora, ¿dónde entra lo que ustedes dijeron de la historia positiva, la historia negativa que estaba mencionando por ahí? Eso es parte que te va a ayudar a cómo se vino desarrollando la historia del pueblo de Israel. Ese es como un extra, como nos ayuda a ver cómo Israel se vino dando su historia. Y recuerden que la teología bíblica parte con Abraham hasta David. Les llama la historia positiva. Y luego de David hasta Cristo, la historia negativa, porque van de mal en peor. Un día me gustaría predicar un solo sermón, todos los apóstoles, los apóstoles, digo, todos los profetas, después de Salomón, los que van a venir, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zaqueo, Zacarías y Malaquías. Porque quiero que un día puedas ver cómo hay una decadencia espiritual en el pueblo. De hecho, como un extra, miren, cuando Dios lleva al pueblo de Israel al exilio, ustedes saben que con Nehemías, con Esdras, el pueblo va a regresar del exilio. Ya no va a ser igual, ya no va a ser como la tierra, como cuando estaban con Josué, con David, la época de oro, Salomón. Ya hay otros moradores, ya no va a ser igual, pero tampoco se quedaron ni en Siria ni en Babilonia. Van a regresar a la tierra. Ya no será igual, pero no los va a dejar ahí. Ok. Y saben, me gusta usarlo así. Cuando tú corriges a alguien, por ejemplo, cuando ustedes disciplinan a sus hijos, tú esperas que una vez que ya corrijas a tu hijo, si tú le preguntas, entonces, ¿entendiste tu falta? Pues mínimo esperas que te diga, pues sí, o sea, que sepa qué es lo que hizo mal. Miren, hermanos, Dios va a disciplinar a Israel y lo va a llevar al exilio. Y en Malaquías, ya regresaron del exilio, y en Malaquías el pueblo está enfurecido, está lleno de coraje en Malaquías. Y el pueblo le va a decir a Dios, ¿en qué te hemos ofendido? O sea, ya fueron al exilio
ya los trajo de regreso, ya les dio una lección muy fuerte y el pueblo va a decir, ¿en qué te hemos ofendido? O sea, el pueblo ni siquiera entiende su pecado. Por eso es importante conocer un poco la historia positiva y negativa del pueblo de Israel, porque te va a ayudar a tener un panorama cómo se fue dando su historia. Pero otra vez, al final del día, al final de todo de esto, realmente al estudiar el Antiguo Testamento, te está narrando de qué manera es que Dios va a restaurar a su pueblo de su pecado. Te está llevando allá. ¿Sale? Y por si ya lo olvidaron, yo les decía, la historia positiva, que es la historia de cuando el pueblo es bendecido, es un cuadro de la bendición que el Señor va a traer sobre su pueblo cuando sea redimido. Y la historia negativa, que el pueblo va de mal en peor y su fracaso, vamos, es un cuadro que nos prepara para decir, Dios tiene un mejor hijo, no como Israel. Y les va a dar uno que no va a fracasar. Entonces ahí nos lleva a Cristo. En la historia positiva, la historia negativa, a ambos nos va a aterrizar a Cristo. Ok, entonces voy a resumir. Mi pregunta fue, ¿cómo le hago para estudiar la Biblia? Ya me dijeron, primero, estudia un libro. Ya, ok, ya tengo mi libro. ¿Qué hago ahora? Número 1, estudia el análisis del contexto histórico del libro. Ahí vas a contestar por qué escribió este autor este libro, esta gente en este momento. Y para contestar esa pregunta, investiga lo que puedas del autor, de la audiencia original, su trasfondo y su situación. Ok, ya lo hice. Luego, ¿qué más? Sería bueno contarte un poco de la historia redentiva. Hay una historia redentiva que la Biblia habla, para que puedas ubicar en qué parte de la historia redentiva está ese libro que vas a estudiar. En este caso, es una epístola. Bueno, entonces te va a hablar de cómo tiene que vivir un pueblo que ya fue redimido por Cristo Jesús. Ok, muy bien, hasta aquí vamos. Ya lo hicimos. ¿Qué sigue? Nepta, ¿qué sigue, brother? Hola, hola, Nepta. Sí, aquí estoy. Vale. Después de conocer el trasfondo, la información del autor, la situación claro, sí, de cada uno de los lectores originales, tenemos que hacer según el paso 1 del análisis, dice que debemos de hacer una lista de observaciones, ¿no? De cada una de las preguntas que nos basamos con respecto de estas tres cosas. El contexto. Okay. Tantito, Nepta, te voy a interrumpir. Está bien lo que dices, hermano, pero tiene que ver todavía con el paso 1. Vamos a asumir que ya explicamos el paso 1. Yo sé que hay muchas cosas más que decir del paso, pero ya resumimos en qué consiste. Ya vimos el paso de historia redentiva, que en nuestro modelo le llamamos paso 3. ¿Cuál sería otro paso que harías, brother, en el proceso para estudiar la Biblia? No lo sé. Ok. Todos deben tener, a ver, dame un segundo, a ver dónde lo tengo. Deme un segundo, por favor. Okay. Todos deben tener ya este material, solo para que ustedes apoyen, hermano, y lo tengan siempre presente. Aquí están los pasos. Una guía para estudiar escrituras. Análisis de un libro. 1. Estudia el contexto histórico, ¿qué? Del libro. 2. Analice la estructura del libro. 3. Identifica el lugar del libro en su contexto bíblico. Esa es la historia redentiva. La razón que del 1 me fui al 3 fue porque el 2 y el 3 no afecta. No importa el orden. ¿Sale? Y además, primero quise contarles un poco de la historia redentiva
porque pues no los quería luego desanimar con estructura. Primero, entonces, realmente no hay una razón así que digas, por eso di el 3, ¿no? Simplemente quise enseñarles primero un poco de historia redentiva. Entonces, el paso que sigue en NEPTA es análisis de la estructura del libro, hermano. Eso es lo que sigue en tu modelo. Y dicho sea de paso, hay 4 pasos que tienes que hacer. Estos pasos, hermanos, memorícenlo muy bien. Esto es lo que tienes que hacer para estudiar un libro. Y estos pasos son los que tienes que hacer para estudiar un pasaje. Eso lo vamos a aprender después. Esto que están acá. El 1, el 2, el 3, el 4. Y hay 5 preguntas que vas a contestar. Hasta que llegues el paso número 5, hasta aquí es que se escribe ya el sermón. Solo como un tips. ¿Sale? Hasta aquí es cuando ya estás listo para escribir un mensaje. Antes de esto, todavía no. Hay cosas que tienes que saber para que puedas pulir tu información. Pero ahora estamos aprendiendo cómo estudiar un libro. 4 cosas. Bien, entonces ya hablamos un poco del contexto histórico. Ya hablamos del lugar del libro en su contexto bíblico. Platíqueme un poco de en qué consiste análisis estructural. Vamos a darle lugar ahora a... ¿Quién nos falta? Jorge, ya escuché un poco de esto. ¿Qué opinas? Espérame, ya, es que ahí va lo de la gramática, ahí va lo de las ideas principales, ahí va lo de los géneros de los libros, ¿sí o no? Eso. Ahí es donde entré yo, ¿no? Exacto. Ahí es donde entraste. Ahora sí que te estoy haciendo como cuando vas al parque y luego hay un mapa que dice usted está parado aquí. Ya lo sabía. Para Bien que párvulos sepas esto. en qué pasos que entraste. ¿Sale? Esto es importante. Sí, pastor. Entonces, muy bien, Jorge. Ahí es donde entra gramática, ahí es donde entra géneros. Tienes que tomar en cuenta los géneros. Ok, muy bien, Jorge, muy bien. Agus, ¿quieres platicarnos un poco más, brother? Bueno, en esta parte que hablamos del análisis de la estructura de un libro, es conocer cómo está estructurado un libro. Comentábamos que todos los libros, en este caso de la Biblia y aún libros seculares, tienen una estructura, ¿no? Y en esa estructura vamos a identificar que los libros de la Biblia van a tener ideas principales y van a tener ideas secundarias, ¿no? Hemos estado trabajando en este caso sobre la estructura del caso del libro de Filipenses. Iniciamos con el nivel más básico, ¿no? ¿Cuál es el nivel más básico? Es donde nosotros vamos a identificar palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, identificar palabras. Pero para poder identificar esas palabras es necesario que hagamos un poco de uso de la gramática, diría Jorge, en donde vamos a encontrar algunas palabras de enlace, palabras de unión, que de alguna manera nos van a ayudar un poquito a entender la estructura, ¿no? Y por ahí hablábamos de que hay palabras que nos van a dar la finalidad o propósito del, digamos, del pasaje o de ese versículo o de ese libro, nos van a dar la razón, y hablamos de varios tipos de palabras de enlace, ¿no? Y también hablamos de la importancia, en este caso también de conocer el género literario en que está escrito cada libro, ¿no? Por ahí hablamos del género literario y de históricos, hablamos de poéticos, hablamos de profecía, de profetas, y hablamos de las cartas, ¿no? Una vez que ya, porque es importante identificar
el género literario, porque una vez sabiendo esto, nos vamos a acercar a al libro, pensando en qué género fue escrito. Por ejemplo, lo que aparece en la pantalla, si es género narrativo, entonces yo voy a encontrar que el autor, la intención del autor es describir, ¿sí? ¿De qué va a describir? A lo mejor la historia, en este caso, del pueblo de Israel, ¿no? Y siempre su énfasis va a ser, ¿qué? En este caso, la historia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del libro poético de poesía, ¿no? Que al final ellos van a, como su nombre lo dice, de poesía van a hacer uso, en este caso, de emociones, de sentimientos. Entonces, la finalidad del... Se quedó tantito congelado. ¿Alguien? Se trabó de algunos, okay. De algunos medios o mecanismos que se utilizan en la poesía, que puede ser generalmente usa ciertas comparaciones, eso, ¿no? Y entonces casi no se usan cosas muy literales, por decirlo así. Entonces, es importante conocer entonces el género literario del libro, porque así con esa idea nos vamos a acercar al libro. De ahí empezamos a trabajar un poco ya sobre la estructura del libro y hablamos de conocer un poquito, identificar el movimiento, en este caso general, ¿no? A lo mejor de un pasaje. Y básicamente hablamos de identificar las transiciones que indican el movimiento de una sección a otra. Ese fue el ejemplo que trabajamos con Filipenses capítulo 1 en la clase pasada. Ok. Pues excelente, hermano. Excelente. Ya le explicaste. Felicidades, hermano. Está muy bien tu resumen. Está muy bien. Gracias a Dios. Así que, hermanos, estos son hasta aquí es entonces lo que estamos haciendo. Por eso es que ahora vamos a estar trabajando sobre la estructura, sobre cómo ir dándole orden a la estructura. Quizás algo que voy a hacer con ustedes en estas clases, voy a trabajar sobre las secciones principales de cada, permítame, de cada pasaje. Como ya les dije, una sesión principal es donde los temas es muy obvio, donde el autor va a cambiar de un tema a otro tema. Yo sé que pues cuando lees la Biblia pues habla de todo un poquito el autor, pero aún en eso hay un tema que está desarrollando y en ese tema que desarrolla va dando varias explicaciones. Entonces, lo que yo pretendo ayudarles entonces con los ejercicios es que vayamos poquito a poquito aprendiendo a observar, a distinguir las secciones principales. Eso es lo que me interesa ahora. Les voy a mostrar esto, permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estructura, panorama completo, estructura, estructura. Ahí, denme un segundo, hermanos, mostrar. Aquí está. Ok. Miren mi estructura. Esto es lo que quiero ayudarles. Que podamos ver las estructuras principales, esto que yo estoy subrayando. Por favor, no tienen que copiar esto porque vamos a trabajarlo. Vamos a llegar a esto al final del día, al final de las sesiones. Entonces no se preocupen en copiar nada acá. Quiero que aprendan. Pero hay sesiones principales que tenemos que aprender, que ir observando. Por ejemplo, del 1.2 al 11, 1.12 al 1.26. Estas son las sesiones principales, ¿sale? Y más adelante, cuando ya estudiemos el pasaje como tal, les voy a enseñar a observar las estructuras menores para que puedan ver cómo estructurar un pasaje. Pero por ahora lo que yo quiero enseñarles
es cómo observar esas estructuras mayores. ¿Sale? Y quizás voy a explicarles un poco más esto. Debo decirles, hermanos, que cuando hagan un análisis estructural, por ejemplo, si ustedes revisan otro bosquejo de Filipenses, vas a ver que su bosquejo de otras personas no va a ser idéntico al mío. Sí hay cosas que vamos a coincidir. Tenemos que coincidir, si no sería un desorden. Pero también todo depende de qué está buscando el autor. A ver si puedo. Déjenme, voy a mostrarles algo más, porque quiero que ustedes vean cómo hay diferencia de cómo puede cambiar una estructura mayor. ¿Sale? A ver, denme un segundo. Ojalá que no tengamos problemas en esto. Y con esto voy a ir cerrando, ya son 10:14. Entonces el jueves vamos a trabajar con ejercicios. Hoy quise pues, poder retroalimentar y poder ayudarnos. A ver. A ver, déjeme ver. A ver si voy a encontrar un paquete de estructuras para que pueda ayudarme a explicarles lo que les voy a decir. Mientras se abre esto, las estructuras, hermanos, mayores, siempre hay pequeños cambios, siempre vas a ver diferente. Por favor, cuando tengas tu propia estructura, no te mantengas en una postura de decir, esta es la estructura y no lo puedes modificar. Siempre va a haber pequeñas diferencias, pero al final del día, al final de las observaciones, sí va a haber coincidencias, sí va a haber semejanzas, porque de otra manera, pues entonces cada quien podría hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, sí es importante que te puedas ayudar con algunos otros, cómo lo estructuraron otros. Pero es importante que aprendas a través de las palabras de estructura de conectores, que vayas aprendiendo cómo se estructura un pasaje. Porque eso te va a ayudar a la hora que estudies ya cada versículo por versículo. Ok, denme un segundo. A ver. Ténganme paciencia, ¿sale? De por sí mi compu es un poquito lento. Y además que como ya tengo varios programas abiertos, se complica un poquito más. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Quiero que vean. Ahí va. Me van a decir si lo están viendo, por favor, lo que yo veo. Que tengo tres líneas en negro. Ok, sí, lo están viendo. Ya lo vi aquí con David. Miren, vean esto, por favor. Miren cómo, por ejemplo, Filipenses. Esto que ven acá por ejemplo, este es el comentario del Nuevo Testamento de Filipenses. Este es otro comentario bíblico de Bicon, de Gálatas hasta Filemón. Este es otro comentario bíblico del continente nuevo Filipenses. Otro comentario bíblico Mundo Hispano. Este es otro comentario, conocimiento bíblico. Otro comentario, Biblia Popular, Manual Bíblico y Panorama Nuevo Testamento. Aquí hay 1, 2, 4, 6, 8 comentarios. Solo quiero que vean la diferencia. Miren cómo Filipenses 1, por ejemplo, este comentarista, el de Bicon, divide su primera estructura principal del 1 al 2. Y luego divide el otro del 1, 3 al 11. Y luego se va del 1.12 al 1.26. ¿Sí lo están viendo? Y luego se va de 1.27 al 2.18, sucesivamente. Pero miren, al mismo tiempo que Bicon dice del 1, 3 al 11, habla de la comunión del Evangelio, vean cómo hace las divisiones menores. Dice él, bueno, del 1, 3 al 8 va a hablar de la oración de alabanza. Y aquí va a hablar de la oración de petición. Así lo divide. Pero el comentarista de comentario bíblico del continente
también divide como Beacon del 1, 3 al 11. Vean esto, 1, 3 al 11. Pero vean sus subdivisiones. ¿Sí ven estos cuadritos? A esta división le puso la virtud de ser agradecidos, 3 al 5. Y esa partecita todavía lo dividió más. Este cuadrito son sus divisiones. ¿Sí lo ven, hermanos? Lo que yo quiero decir es que cada autor, cada estudiante de escritura está, por ejemplo, a este comentarista no le interesa ser muy detallista, se conforma con las estructuras principal y unas cuantos menores, pero este no. A este le gusta todo bien detalladito, va explicando. Tú vas a buscar tu propio estilo, es lo que quiero decir, hermano. Ese es tu estilo. Esto ya es cómo te gusta, cómo quieres hacer muy detallista o te quieres ir. Si tienes tiempo, pues puedes hacer lo que hace, por ejemplo, el comentario bíblico del continente. Por ejemplo, este hermano o estos comentaristas, igual, ellos no quisieron dividir lo que hacen estos dos. Miren, aquí hay una división del 1 al 2 y luego uno, poquitos del 3 al 11. Él lo hace un solo paquete, 1 al 11. Y le puso el misionero y sus discípulos y se acabó. No es que está mal él y este sí está bien, no. Su propósito de él es simplemente quiere unirlo así. Pero entiende, no es que él no vio esta división de un saludo y luego la oración. ¿Sí me explico, hermanos? Esto es parte. Ahora, te los voy a mostrar de otra manera. Lo mismo que acabo de mostrarles, pero aquí está. Vean cómo, por ejemplo, Hendrice hizo 3 divisiones principales y aquí está. Y luego esto le puso 3 subdivisiones y aquí está las subdivisiones, miren. ¿Puedes ver? Ahora, este es William Hendrice, pero si ves el comentario de Vico, vea, él lo dividió así, 1 al 2, aquí está, y luego aquí está los que lo dividió, le puso 1 al 2, le puso otra subdivisión, los siervos le puso 1, y luego 1, 2 le puso pues la salutación, y luego 1, 3 al 11 le puso 2 subtítulos, 2 subdivisiones, miren. Es exactamente lo mismo que estaban viendo acá. Eso es esto. Solo que aquí está por gráfica. Lo que yo quiero decir, hermanos, es que a la hora de estructurar, lo que yo quiero que aprendas es cómo se estructura. Pero vas a encontrar una infinidad de estructuras. Pero por favor no pienses que uno está mal y el otro está bien. No, solamente que unos están buscando cierto énfasis. Por ejemplo, entonces, cuando yo estructuré mi estudio que hice de Filipenses, esta es mi estructura. ¿Sale? Y yo le puse mis títulos, etcétera, etcétera. Hice mi trabajito. Pero puedo modificarlo, pero sin cambiar la esencia. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, estas son las estructuras principales. Y solo para que pues puedas tener claridad de la diferencia de la estructura de un pasaje. Denme un segundo. Y ya con eso voy cerrando. A ver. Por ejemplo, el sermón de este domingo, para no ir lejos. Análisis estructural. Denme un segundo. Sermón de hoy. Les voy a compartir mi estructura de este domingo. Ok, vean esto. Hebreos dice. No sé por qué le tengo Hebreos, debe ser Filipenses. Ya tenía yo sueño cuando le puse el título. Hebreos 4. Ok, pero aquí está el pasaje. Creo que copié el formato. Vean cómo le pongo. Vean, hermanos, esta es la diferencia de una estructura de un pasaje a una estructura de un libro. Solo ven esta línea verde que tengo acá.
esta que está un poquito gruesito, significa que aquí inicia, hay un cambio de una idea principal, es lo que me significa el verde. Y esa idea principal va a continuar hasta acá abajo. Pero luego digo, la idea principal tiene subdivisiones. Eso es lo que significa la raya azul punteada, que mi pasaje, mi idea principal, lo puedo dividir todavía. Y ven, aquí tengo las llaves. Por eso, por ejemplo, hoy prediqué del 11 al 13, el contentamiento de Pablo, porque del 4:10 al 4:13 me di cuenta que lo puedo dividir en dos partes, todavía más, y hoy me concentré en esta parte, el contentamiento de Pablo. Ahí se basó. Esa es la estructura de un pasaje. Pero primero debo tener la estructura principal a partir de donde inicia. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso es importante ahora aprender a estructurar los mayores. Y ahí entran las palabras conectores que nos van a ayudar a ir haciendo estructuras mayores. Ya cuando estudiemos el pasaje, vamos a aprender a estructurar, ahora sí, a más detalle, lo que yo acabo de mostrarles. ¿Sale? Así que, por favor, no se desanimen. Lo que quiero es que aprendamos los pasos que se hacen para estudiar la Biblia, para que al final, un día, tú puedas enseñar esto a un grupo pequeño. Creo yo que debemos enseñar esto a toda la iglesia. Toda Antioquía debe saber hasta donde podamos, hermanos, cómo estudiar la Biblia. Hasta donde podamos. Algunos van a profundizar más, otros vamos a tener la base, pero lo importante es que no nos quedemos que no sé qué hacer para estudiar la Biblia. ¿Sí me explico? Ok. ¿Dudas, hermanos? Nos queda 5 minutitos. Hola, hola. ¿Alguien? ¿Un comentario? ¿Qué opinas, Avi? ¿Te anima esto? ¿Te frustra, hermano? No, sí está interesante, la verdad muy interesante, pero creo que sí, bueno, a mí me va a costar algo, tengo que poner de mi esfuerzo, pero sí me llama la atención, está muy interesante, creo que sí, sí lo necesitamos para que sí con toda certeza vayamos a la escritura y decir, no, es que me predicaron esto, aprendí o leí esto de un libro, no, la Biblia dice así, y te lo voy a demostrar. Creo que ojalá que todos, ¿no? Todos pudiéramos aprender algo, aunque sea, para estar muy ciertos, muy seguros de lo que hemos de hacer. Bien. Hermano, yo quisiera hacer un comentario. Sí, hermano Abel. Con esta información que hay, nosotros podríamos ahora más o menos identificar alguna predicación que no se salga de la idea principal, por ejemplo, alguien que predique, podríamos ya identificar que no se salga de la idea principal, que esté llevando bien esa estructura correctamente. Como lo dijo usted la vez pasada también, al final, si tiene la idea principal, a lo mejor no utiliza estos métodos, pero la idea principal la sabe llevar. Pues yo creo que es una herramienta más para que podamos, no podamos irnos a los lados, ¿verdad? Yo creo que sí es muy interesante hasta para poder leer otros libros, como los mencionó, que podemos checar la idea del autor, la idea principal del autor. Se puede estructurar también el libro, saber cómo lo estructuró el autor. Yo creo que sí es muy, muy, muy interesante, hermano. Sí, y lo que ya pueden hacer ahora es, ya pueden saber cómo se hace un análisis del contexto histórico del libro. Ya pueden empezar a ubicar
en qué lugar puede estar un libro de la Biblia. Y sería bueno que le des una ojeada, busca un libro de la Biblia, saca tu gráfica y empieza a ubicar dónde está. Y empezar a practicar, estructurar. Esto es práctica, hermano. Sé que ahora parece que solo lo pueden hacer los que han ido a un seminario o a ver dónde, pero no, hermanos. O sea, sí hay nivel más profundo, obviamente, pero ese es un nivel para nosotros como miembros en la iglesia. Es algo que podemos hacer. Y como testimonio, hermanos, pues esto enseñaba yo allá en Jayacatlán, ¿no? Y esto le enseñé en la Mixteca, los hermanos que algunos ni primaria tenían o tienen, ¿no? Y pude ver cómo empezaron a crecer en esa parte. Entonces, a lo que yo voy es que esto es práctica, esto no es nada que no vas a poder hacer. ¿Nos va a costar? Sí. ¿Requiere dedicación? Sí, hermano, sí requiere. Pero qué mejor que dedicar este tiempo al estudio de la palabra, ¿no? Y mi propósito es que si Dios nos da vida, aquí un año, en 2 años, hermano, ustedes ya no van a estar igual. Para entonces tal vez ya estaremos estudiando otro libro. Porque imagínate, ahora estamos estudiando Filipenses, pero ¿qué tal si nos lanzamos con Mateo, con Lucas y hacemos el mismo proceso? Y hasta que aprendas cómo estudiarlo por ti mismo y después ustedes le ayuden a otros a hacerlo también. Y hermanos, creo que esa es la manera que la iglesia va a volver a las escrituras, ¿no? Así que ánimo, hermanos, ánimo. Me da gusto que estamos en el curso. ¿Vale? ¿Alguien más, Yo hermanos? una pregunta en cuanto a, me quedé pensando un poco en cuanto a Filipenses de ese rato. También depende de qué persona se le va a estar enseñando, por ejemplo, la carta, ¿no? Si no puedo, por ejemplo, una persona que no conoce del Evangelio, no puedo predicarle, no sé si todo Filipenses, porque no ha conocido el Evangelio, quiere conocer el Evangelio, tendría que predicarle la primera parte o algún otro libro. No sé, esa es mi pregunta, porque Okay. eso me quedé pensando. Bueno, en mi experiencia, hermano, he podido compartir Filipenses con personas no creyentes. Y la razón es que cuando empiezas a entender el papel que juega la carta en la historia redentiva, ahí parto. Ese es mi punto de partida. Le ayudo a la gente, por ejemplo, no cristiana, le digo la diferencia entre el cristianismo y lo que no es cristianismo. Le digo que el cristianismo es cómo tiene que vivir un pueblo que ha sido rescatado por Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, tú ya les he citado, por ejemplo, mira, aquí hay un pleito entre estas dos mujeres. Pues fíjate cómo quiero compartirte cómo el apóstol Pablo les va a pedir que sean de un mismo sentir, evodia sintique, pero la razón que Pablo lo hace es porque él quiere ver en ellos el efecto que produce una restauración de una reconciliación mayor que hubo entre la iglesia y Cristo, que éramos enemigos y nos unió. Entonces, sí cuesta un poco de trabajo, hermano Avi, pero al final del día, la escritura se nos fue dada y la palabra es capaz de llegar a lo más profundo del corazón y cambiar los pensamientos. Entonces, si entras desde el enfoque de la historia de la redención, sí les puedes predicar cualquier carta, aunque no sea creyente, hermano. Sí, ahora, si tú me recomiendas o si me preguntas con qué libro puedo enseñarle, honestamente, el libro que fue creado para evangelizar fue Juan. Juan fue creado, sería un buen libro para estudiar y con un no creyente. No en vano han sacado muchos devocionales del Evangelio de Juan, ¿no? Pero no quiero decir con esto que no puedes usar los demás. Pero sí se puede, hermano. Pero obviamente tienes que planear bien cómo vas a presentarle esa carta. Ok. Bueno. Pero sí me atrevería, quizás vale aprovechando esa pregunta, yo sí animaría
que alguno de ustedes, conforme vayas estudiando Filipenses, busques a una persona para empezar a enseñárselo. Busca a alguien para que empieces a enseñarle Filipenses, aunque no sea creyente. Empieza a compartir. Si te da opción de que le hables de la palabra, empieza a compartir cómo Dios cambia a una familia, cómo Dios cambia un pueblo, cómo puede vivir un pueblo de manera diferente, transformado por la gracia. ¿No? Y así lo he hecho yo, hermano. Yo les he dicho, quiero mostrarte cómo el evangelio es capaz de cambiar a la gente. Y te voy a dar un ejemplo, una iglesia que se llamó Filipenses. Y ahí parto. Entonces, pueden enseñar Filipenses en una célula para gente nueva en la fe. Obviamente tienes que apoyarte en tus versículos, etcétera, pero tienes una guía. No. ¿Sale? Dale, gracias. Bueno, pues oramos. Espero que esta clase haya ayudado para repasar, reenfocar nuestras ideas y ya el jueves, si Dios nos da vida, vamos a continuar con el trabajo. ¿Vale? Termina, hermano Pedro, porfa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites el aprender. Gracias, Padre, porque tú estás hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos capacitas, cultivas nuestro espíritu, Señor. Entendemos, Padre, que muchas veces no hemos estudiado, analizado tu palabra a fondo. Muchas veces no hemos entendido qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Pero gracias porque en este tiempo traes entendimiento a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y, Señor, queremos que este conocimiento en algún momento, Señor, podamos transmitirlo. Gracias, Padre, porque en su momento le diste este conocimiento al pastor Saúl y hoy, Señor, como instrumento tuyo nos lo está transmitiendo. Gracias, Padre. Sigue formando su vida de bendiciones, síguelo instruyendo. Y, Padre, te pedimos que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú abras nuestro entendimiento y podamos entender bien qué es lo que estudiamos, Padre. Por favor, te lo ruego, si alguno de mis hermanos, a mí, nos cuesta, Señor, por favor, te pido que tú traigas a nosotros entendimiento y sabiduría, Padre. Te lo rogamos y esperamos que en la próxima sesión, Señor, podamos estar más hermanos reunidos para seguir aprendiendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Nos vamos despidiendo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Descansen, sí, claro. Hermano. Descansar. Luego, hermanos. Adiós. Adiós. Hola, David. Jorge. Nos vemos, David. Adiós a todos. Adiós, Jorge. Jorge. Hijo, me regañaron. Adiós. Sale, Jorgito, pórtate bien. Me regañaron, dice Jorge. Ánimo, Jorge, ánimo, brother. Que estén bien, hermanos. Sale. Hasta luego, hermanos. Cuídense, hermanos.